UALEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Florentino Solano. Consulta la programación completa en ualeer.uanl.mx. En su 12ª edición, UALEER comparte y vive los libros por el saber. UALEER 2022 regresa a la presencialidad. Del 16 al 20 de marzo, los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en ualeer.uanl.mx. Y vive los libros por el saber. Buenas tardes. La Universidad Autónoma UALEER de Nuevo León, 2022 a través de regresa. la Secretaría de Extensión y Cultura les da la más cordial bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro UALEER 2022. UALEER 2022 Por regresa. el saber y con el Colegio Nacional como institución invitada, nos recibe con entusiasmo después de 2 años de pausa. Les recordamos mantener las medidas de sana distancia, así como el uso de cubrebocas que resguarde el área de nariz, boca y barbilla. En esta ocasión, en el patio ala sur del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, tenemos el gusto de presentar, en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, los libros ¿En qué piensan los gusanos cuando tienen hambre?, de Julio Satarán, Premio Nacional de Cuento José Alvarado, y Contradicción de Luis Armenta Malpica, Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal. Compartiendo sus reflexiones nos acompañan el poeta Luis Aguilar, el poeta Luis Armenta Malpica, el escritor Julio Satarán y el escritor Rodrigo Ramírez, para quienes pido un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo soy Rodrigo Ramírez. Planteo que tengamos esta dinámica en la que comentamos brevemente Luis Aguilar y yo sobre las obras que vamos a comentar, y luego podríamos entrar en una dinámica de preguntas, no sé qué, hacia los autores. No sé si estás de acuerdo, Luis. Ambos. Entonces puedo comenzar con una lectura de un breve texto sobre el libro de Julio. Empiezo con una cita del libro que dice: quisiera un mundo donde nadie desaparezca, mucho menos ella. En Flores Artificiales, así se llama el cuento, el primer cuento del libro, en qué piensan los gusanos cuando tienen hambre,
Hay un joven que experimenta su primer amor, explotación laboral y sexual infantil, alcoholismo de un padre, la violencia intrafamiliar que conlleva y la eterna búsqueda de redención, dealers asesinados en una esquina, balaceras, amistades que parecieran duraderas y otras endebles, y la muerte, el dolor, el silencio, la hombría. Esta es la introducción del libro de cuentos ganador del Premio Nacional de José Alvarado 2001. Las grandes obras, en vez de proponer respuestas, plantean preguntas sobre nosotros mismos. A través de los 7 cuentos, el autor nos lleva por el desarrollo de jóvenes y padres en una comunidad que parece el infierno, pero es Mazatlán, es Sinaloa, es México. Un retrato fidedigno del quebranto de la inocencia, o tal vez la ausencia total de ella. Comenzamos con la tristeza de la pérdida del primer amor, pero nos abandona en una realidad en la que sobrevivir es una lucha instintiva, rondando en lo nihilista. La pregunta que me quedó al terminar este libro fue: ¿qué futuro le espera a la juventud que crece rodeada de la violencia más cruenta? Con claros vínculos hacia el realismo sucio de Fante, de Bukowski, de Berlín, de Carver, con una prosa precisa y plagada de acción, diálogos concretos, una ambientación tangible y una intertextualidad en la que un grupo de personajes profundamente entrañables, dañados y atados entran y salen de los cuentos. Zatarain nos transporta a ese mundo que a veces imaginamos tan ajeno a nosotros, aunque vivimos todos los días en él. Lo leemos en nuestros periódicos, en las redes sociales y lo vemos en las calles. Mujeres asesinadas, niñas desaparecidas, ejecutados colgando de un puente y tráilers llenos de cadáveres. Nos planteamos tal vez una ceguera temporal, una insensibilidad como método de supervivencia. Nos excusamos de cierta manera porque no queremos detenernos a darnos cuenta que el sustento de nuestra conciencia depende de taparnos los ojos. Voy a citar otra vez el libro. Mi mamá cocinaba y quiso regañarlo al padre del protagonista por pegarme, pero él contestó que le pertenezco y si él quisiera me podía matar. Los cuentos de este libro, gracias a sus descripciones con tintes minimales, pero no por eso menos poéticas, nos logra transportar a un Mazatlán que no es el malecón, ni el faro, ni la playa y sus montañas que emergen del mar, ni el departamento donde atraparon al Chapo Guzmán. No son trocas ni la tambora, se aleja de cualquier arquetipo que la literatura del narco del norte ha planteado en los últimos 30 años. Más bien, me parece que es una deconstrucción de un Bildroman en el que al final no conocemos el amor, sino una verdad trágica, porque nadie sobrevive ni físicamente, o peor, en espíritu. Me tomo el atrevimiento casi pueril de asumir una respuesta a las preguntas que me planteó esta gran obra. No existen héroes en México, no hay Saritas Garcías, ni Pedros Infantes, ni siquiera un Calimán. Esos son invención de la narcocultura televisiva, de la fantasía cinemática o de la mitología del Chucho el Roto que sirve para llenar a Netflix y a libros vaqueros. En México solo existen víctimas de un país que nos ha fallado, más allá de algún político, un policía o un militar. Este libro plantea la falla total de todos nosotros, el fracaso de nuestra concepción como ciudad, estado o nación, como sociedad, un rompimiento más allá del retrato, más allá de un retrato. Esta obra es un espejo en el que detestamos vernos, y confirmo que eso no solo le da valor a la obra, sino la proyecta a ser necesaria. Y termino con otra cita: para mí no es más que comida para gusanos. Buenos días a todos, gracias por llenar esta ala sur, este patio sur del Colegio Civil, para acompañarnos a la presentación de un premio, en el caso de poesía, en el caso de cuentos supongo que también, que ha cobrado en solo 2 ediciones una relevancia notable a nivel nacional. Yo creo que después del Aguascalientes, yo creo que después del Manuel Acuña, el tercer premio más ambicionado de los poetas de este país es el Minerva Margarita Villarreal. En solo 2 ediciones, ya está por la tercera ahora, ha logrado acaparar la atención de los escritores de este país, y en el caso del Minerva Margarita, de aquellos que habitan Iberoamérica. Así que yo estoy muy contento no solo de participar en la presentación de hoy, sino de que la Universidad Autónoma de Nuevo León, en memoria y en homenaje a esta gran mujer, amiga,
poeta íntegra, poeta exigente, remilgosa con el verso, le hayan puesto este nombre al premio, que en la edición anterior ganó mi amigo Luis Armenta Malpica. Luis Armenta y yo somos muy buenos amigos de travesuras, hemos viajado mucho, hemos coincidido en muchas aventuras. Algunos amigos ya saben que en Río de Janeiro, en 2008, sufrimos un asalto a manos de 2 hombres armados y fue una experiencia que yo creo que terminó como de vincularnos notablemente. Sin embargo, quiero aclarar una cosa, ni Luis ni yo nos intercambiamos, por ejemplo, textos. O sea, es raro que yo le pase a Luis un libro mío, raro por no decir que lo he hecho una sola vez, hace muchos años, o que Luis lo haga conmigo, es extraño. De pronto me dice, oye, escribí un poema que me gustaría que leyeras y tal. Sin embargo, de su obra publicada, como nunca he sido modesto, creo que soy uno de los escritores que más y mejor lo ha leído a lo largo de toda su obra. Son 20 y tantos títulos, Luis, 24 ya, ¿no? Por ahí, 24 títulos los que ha publicado, y creo que estoy entre los autores mexicanos que mejor lo han leído, que mejor y más repetidamente lo ha leído, y por eso me sorprendió un poco que me invitara a presentar Contradicción por un asunto que me parece que es lo más relevante de este libro. Luis Armenta rompe en contradicción con Luis Armenta. Es decir, si ustedes admiran la obra anterior de Luis Armenta, es probable que este libro no les guste. Porque por primera vez, me parece a mí, Armenta deja de ser él para darle voz a temáticas que antes no le habían interesado y de alguna manera, y eso me satisface enormemente, destroza la idea aquella de la búsqueda de la voz poética. Eso me parece fenomenal porque yo nunca he creído en esa mamada. Entonces, el que lo haya hecho Luis en este libro me deja muy satisfecho. Me parece que el hombre o la mujer, el poeta, el narrador incluso, que encuentra su voz, esta cosa tan etérea y tan mamona que suelen decir los escritores, a ese autor lo hemos perdido. Es decir, está condenado a repetirse porque cree o asume que encontró una forma en la que debe expresarse el resto de su vida. Y la literatura, creo yo, debe ser experimentación todo el tiempo. En Contradicción vamos a hallar a un Luis que se aleja de aquella voz que parecía que ya tenía como un camino recorrido y rompe con alguna de las presencias más notorias de toda su obra. Por ejemplo, la metaforización, un ejercicio de Armenta que se le da muy bien, que se le ha dado muy bien en libros como Ebriedad de Dios o en libros como Voluntad de la Luz, ¿no? Y deja de ser tan, yo diría, por momentos críptico para centrarse en una poesía mucho más abierta y, curiosamente, desde un libro un poco discursivo, viene a tratar temas que no estaban en su poética anterior y que a mí me parece muy interesante. Sobre todo, creo que están obligadas a leerlo las mujeres. Este libro es un libro incorrecto, políticamente sarcástico, que va contra todos los discursos hegemónicos y hasta circunstanciales o coyunturales del momento. Es un libro que rompe con la idea de portarse bien o de acallar lo que nos gustaría decir. Luis pasa de los pronombres, ¿no? Pasa por todos los pronombres, haciendo como una revisión de su uso dentro de la poesía, pero también del uso y abuso que se está cometiendo o se están haciendo en los últimos 10 años y que podemos o no estar de acuerdo con ello, con ella o con ella. Y a quien esté habituado a este tipo de discursos es probable que el libro le resulte incómodo, ¿no? Sobre todo a los ellos. Es un libro que de alguna manera repasa y contrapone la idea de el rigor vertical
de los comportamientos sociales. Sé que les suena y me están viendo con cara así como de extrañamiento, porque no es el Luis Armenta que ustedes han leído, pero eso a mí me parece muy, muy afortunado, porque justamente creo, Armenta, que te hacía falta un libro donde fueras más lejos. El que uno vaya cumpliendo años o sumando premios o sumando libros no implica que no pueda en algún momento correr un riesgo para tratar de aventurarse en algo más. Y Luis corrió el riesgo de manera tan afortunada que se llevó el Minerva Margarita Villarreal. Es así de simple. Es decir, que después de salirse de una zona de confort que tenía perfectamente controlada y dominada en sus libros anteriores, finalmente rompe con todo esto y decide proponer un libro transgresor que además va a contracorriente de lo que en estos momentos se está escribiendo y, ojo, de lo que en estos momentos se está premiando, porque a expensas de que no he leído el libro ganador de cuento, a cuyo autor también felicito, yo estoy hasta la madre. Cuando un acta de un premio dice aborda la terrible violencia que impera en América Latina, me da una hueva infinita. No creo que los autores estemos ni condenados ni obligados a hurgar en estos temas. Quien quiera que lo haga me parece muy bien, pero sí creo que los premios se han estado inclinando más hacia las temáticas discursivas y no hacia la poesía. Y eso me tiene profundamente encabronado. Entonces, el hecho de que Luis Armenta rompa con todo esto y que nos proponga en un libro ese discurso a contracorriente de lo que se está escribiendo en este momento, me dejó un gran sabor de boca, y sobre todo a mí, que lo he leído muy bien. Algunos de ustedes sabrán, yo creo que he hecho la antología más completa de Luis en El agua recobrada, un título de Basorroto Editores, y eso me da cierta autoridad para decirles, es el libro más diferente de Luis Armenta Malpica. Es un libro que ahonda en la construcción lingüística, ¿no?, a partir de los discursos posmodernos, pero que los pone contra la pared, que los cuestiona, que atenta contra ellos de una manera políticamente muy incorrecta, pero yo creo que eso es justamente lo que hace el libro mucho más disfrutable. Creo que van a encontrar en contradicción un libro que les va a sacar más de una sonrisa, porque el sarcasmo con el que en ciertos momentos Luis se dirige a estas voces, una variación de voces que utiliza a lo largo de la escritura del libro, también los va a dejar a ustedes muy satisfechos. Me parece también que es el Luis más terrenal. Aunque ustedes no lo crean, Luis Armenta a lo largo de toda su obra tiene una presencia muy notable y muy constante de la figura divina, es decir, de Dios, el Dios que ustedes quieran. Pero esa figura siempre había sido, en momentos anteriores de la obra de Luis, muy terrena, es decir, Luis consigue agarrar con la mano a Dios, bajarlo, sentarlo con nosotros y que nosotros conversemos con él como lectores. Creo que aquí, en contradicción, Luis se desprende un poquito de esta poesía de la divinidad que había de alguna manera cultivado y se sienta, pero ya no esta figura divina, sino él como voz poética, válgame el término, para plantearnos una postura que difiere en mucho del discurso dominante en este momento. En ese sentido, creo que muchos de la gente que circula por la vida como no binarios, como ellos, como queers, como no sé qué, se van a replantear en más de un sentido hacia dónde quieren caminar. Es decir, que el libro de Luis no solo posee las altas dosis de verso y de poesía a la que nos tiene acostumbrados, sino que además se mete en camisa de 11 varas, porque yo estoy seguro que después de que lo lea mucha gente en redes sociales le van a llover algunos madrazos a Luis, pero que además se los tendrá bien merecidos. Pero me parece que haber corrido el riesgo de la escritura de contradicción bien vale la pena. De manera que yo les recomiendo ampliamente que lo adquieran. Aquí va a estar el libro, por supuesto, y me siento muy orgulloso no solo de mi amigo Luis Armenta Malpica, sino de que se haya ganado el premio de alguien o que hacemos en memoria, o que hace la universidad en memoria de alguien como Minerva Margarita Villarreal.
Felicidades, tocayo, y hasta donde esté Minerva, un beso. Pues, ¿les parece que entremos a una dinámica de preguntas, a ver qué opinan los autores? Julio, en tu libro hay como, y en la portada del libro, hay una especie de repetición de algo que puede ser tan mundano como la bicicleta, pero representa algo más en cada cuento, ¿no? Básicamente aparecen 5 de los 7 cuentos, si no me equivoco, cada uno con una intención diferente. Me gustaría que pudieras ahondar sobre esa figura que representa la bicicleta en este libro, ¿no? Bueno, sí. Bueno, primero, gracias por estar aquí, a todo el público general y a amigos que están aquí enfrente. Agradecido con Toño, con todo el equipo de trabajo que se ha estado pues ahí vinculando y pues son los héroes, ¿verdad? Si no hay héroes en México, ellos son los trabajadores. Y pues respecto a la pregunta, bueno, primero me gustaría agradecer tu lectura, Rodrigo. Hiciste una radiografía muy chingona del primer cuento, sobre todo, ¿verdad? Que se llama Flores Artificiales, que es narrado por un niño que atraviesa una serie de situaciones en casa y fuera de casa y dentro de su cabeza, ¿no? Entonces lo hace medio complejo, como decías. La figura de la bici, la verdad no fue intencional, quizás fue a nivel inconsciente. La bici forma parte de mi vida desde muy chavo hasta ya grande, que me la robaron hace 2 años, no he comprado otra, pero fue sin querer queriendo, ¿verdad? Como dicen. No me di cuenta así hasta que me mandaron la portada y había una bici ahí. Dije, pues sí, es cierto, todos los cuentos tienen bicicleta y los personajes se suben a ella para huir, sobre todo, o para moverse. Entonces, se lo dejo al lector, prefiero dejárselo al lector, la interpretación, porque un cuento, el segundo, si no me equivoco, se llama El diablo en bicicleta, ¿no? El diablo se le aparece a un joven, 13 años más o menos, y le dice, te quiero comprar tu bicicleta, el diablo. Y el niño está viviendo también una serie de cosas adentro, no tanto de su casa, pero afuera sí. Y pues le pide al diablo un favor, ¿no? Bueno, ahí no sé si vayas a contar algo o los invito a leer qué situaciones vive ese joven que además tiene su proceso de iniciación sexual y sentimental. Miento, no tiene como 13, tiene como 15, 16. Pero bueno, ese es el detalle de la bicicleta. Me estoy acordando que el último cuento en el que los protagonistas son personas ya de la tercera edad, también el señor Camergan anda en bicicleta y además anda con su perro, ¿verdad? Es otro elemento, mi perro Wilfred, que lo tengo tatuado aquí, aparece en todos los cuentos o en casi todos los cuentos un perro. Entonces hay como algunos elementos que se van repitiendo desde diferentes puntos de vista, de acuerdo a lo que se vive en el contexto de violencia, aunque estemos hasta la madre de la violencia, como dice el compañero, mientras vivamos en la violencia no se va a ir de la literatura, no se va a ir del arte, porque pues así es la vida, ¿no? Y la vida todavía nos impera. Y yo creo que nos va a imperar por un buen rato hasta que el mundo arda como una bola de fuego. Entonces, hay elementos que se repiten como la bici, la figura femenina. Yo cuando le dije a Jessica, ¿sabes qué? Me gustaría que hubiera aquí algo que refleje la importancia de la mujer en los cuentos. Y me dijo, no, pues es un rollo, ¿no? Acepto que sea un gran trabajo modificar la viñeta y todo esto, pero la mujer juega un papel muy importante en todo el libro y como para mediar a los narradores, justo en medio narra una mujer un cuento que es el único. Todos los demás aparecen como un punto muy importante de la figura femenina.
No sé, ¿tú qué piensas al respecto? Agradezco tu lectura, Rodrigo. Me llama mucho la atención lo que dices de estar sobreviviendo en un mundo y la violencia exacerbada nos pone en un antes y un después, ¿no? Leyendo en el avión el libro de mi compa Irán, decía, citas a Svetlana, ¿verdad? Y dice que después de catástrofes ecológicas es un punto final y empieza como si fuera una nueva era. Y yo creo que también en la violencia, ¿no? La violencia que nos imperó en el calderonismo, que nos impera de repente alguna trifulca local, a partir de incluso algún acontecimiento único que hayan ejercido violencia contra el taquero, contra el vecino, a partir de ahí tu barrio, tu banqueta, tu esquina, tu casa, tu ciudad ya no es la misma y es una nueva, ¿no? En ese sentido, pues hay que estar sobreviviendo y son personajes por eso que muchas veces pareciera que están huyendo de algo, están demasiado solos, son desterrados de su propia vida, por así decirlo. Entonces, no sé qué opinas tú al respecto de todo lo que te digo, Rodrigo. No, claro, coincido, es tu obra, entonces tú la conoces mejor que yo. Otra cosa que me llamó la atención, pero tal vez me gustaría que ustedes planteen algo para platicar entre ustedes, antes de yo retomarlo. Claro. Bueno, yo más bien le pediría a Luis que nos platicara un poco cómo se le ocurre, porque me suena como a un momento de desesperación, cómo se le ocurre, cómo se te ocurrió, Luis, entrar a esta rebatinga de discursos políticamente correctos para plantearlos desde la otra acera. ¿Cómo llegaste a la idea de la construcción del libro a partir de algo que tú sabías que iba a ir a contracorriente del momento histórico, digamos, que estamos viviendo? Bueno, me voy a permitir leer un texto que es agradecimiento y al mismo tiempo explica un poco lo que mencionas. Conociendo cómo hacen las presentaciones, dije, bueno, tengo que platicar este asunto que está planteando en la pregunta. Entonces viene ya incluido en el texto, si me permiten, no es un texto largo. Y lo más importante para mí es agradecer el premio, no nada más a las instituciones, sino también al jurado, y ahorita voy a decir por qué. Con enorme placer agradezco al doctor Celso José Garza Acuña, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la maestra Ludivina Cantú, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UANL, al poeta Margarito Cuellar, coordinador de actividades literarias de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL, y al escritor Antonio Ramos Revillas, director de la editorial de la UANL, por la oportunidad de formar parte de esta Feria del Libro UANLER 2022. Por supuesto, también al equipo que participó en la edición, a Jessica Nieto, ya mencionada por el compañero. Agradezco a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Literatura, convocantes del Premio Iberoamericano de Poesía Minerva Margarita Villarreal 2021, y a los miembros del jurado, los poetas Carmen Villoro, Dardo Langagne y Juan Carlos Abril, por hacer posible esta distinción que lleva el nombre de una gran amiga, poeta, generosa promotora de la literatura y las artes, ya sea desde la Capilla Alfonsina o con la insigne colección de poesía El Oro de los Tigres, que nos ofreció alternativas de contacto con escritores de otras épocas, idiomas y países. Nunca que yo recuerde me había llamado el jurado de un concurso para felicitarme así, de uno en uno, como en esta ocasión lo hicieron Carmen, Eduardo y durante la presentación Juan Carlos Abril. Comentarios extensos y plenos de cariño, lo cual agradezco doblemente. Este premio ha sido un gran regalo de su parte y de Minerva Margarita Villarreal, a quien vi por última vez en Monterrey en la presentación de un libro mío. Mine murió al poco tiempo y no hay manera de que el agua no me la recuerde, ni corazón más secreto que no murmure su nombre cada tanto. Insisto en agradecer a los miembros del jurado su coincidencia con este libro, no como un espejo o réplica de sus gustos o intereses creativos, sino como una puerta hacia la posibilidad de otros poemas. Estoy convencido de que más allá de la calidad de muchos de los trabajos presentados al certamen, siempre se impondrá el criterio del jurado. De allí la relevancia de elegirlos, más allá de la equidad de género o la llamada insaculación de tan mediocres resultados. Al contrario,
que se opte por la confrontación estética y se discuta con objetividad lo que un libro pretende, no los discursos en boga que son indispensables en la cuestión social, pero no estética. Celebro enormemente que hayan decidido por unanimidad apoyar una obra, Contradicción, que intenta ser, desde su título, una oposición y una resistencia, un lado beligerante y poco recorrido al cuestionar o ensayar lo que es el poema, su desarrollo, su capacidad para entrar en la intimidad biográfica o dar cuenta de los acontecimientos sociales más violentos, los desaparecidos por razones políticas o vinculados al narcotráfico, los desarraigados a causa de sus preferencias sexuales o las víctimas de los desaciertos económicos globales y otras desigualdades históricas. Asimismo, lo que llamamos discursos políticamente incorrectos, como el estar en contra de la cancelación de pensadores y artistas que en un tiempo no tuvieron su congruencia entre el ser de su escritura y ellos mismos. Ahora mismo lo estamos padeciendo de nuevo por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania. Motivos, no discurso general, que he pretendido que sustenten la arquitectura poética. Jamás, lo digo de corazón, que sean estos discursos los que venzan a los otros contrincantes de un concurso literario que debería premiar, insisto, en ello, una propuesta renovadora, arriesgada y poco confortable en el manejo del lenguaje y su conformación como escritura. Los asuntos de compasión moral y doctrinas culturales que favorezcan a los más necesitados, dejémoslas para la Secretaría del Bienestar y el Instituto Mexicano del Seguro Social. A lo largo de las secciones que se nutren del lenguaje legal, el conjunto de los hechos, antecedentes penales y, aparte, pretendo glosar el epígrafe de Philip Roth con el que arranca el poemario. No se trata de borrar la contradicción ni de negarla, sino de dar dentro de ella con el atormentado ser humano. Me permití borrar la palabra atormentado para alejarme lo más posible del desarrollo lírico del dolor. Allí caben tanto mi dubitación sobre el comportamiento propio ante ciertos elementos del lenguaje inclusivo, la comprensión de nuevas masculinidades o el desapego de comportamientos machistas, como las elaboraciones y reconstrucciones de mis maneras de ser con quienes me rodean. Este poemario parte de muchas lecturas anteriores, una de ellas fundamental para su arquitectura, Actas del Juicio de Edgar Lee Masters. Que no sean las lápidas de la antología de Spoon River, sino los seres vivos quienes enjuicien a la sociedad y su lenguaje. Me ayudaron a revelar ambos lados de una misma moneda, la fiscalización y defensa de lo que nos conforma como seres humanos a través de variados argumentos y visiones, testimonios plurales al servicio del poema y un trabajo exhaustivo hacia adentro de mí. Estas indagaciones vienen a equilibrar mis intereses y a observar de una forma quizá desprejuiciada lo que con el lenguaje tengo claro. Pero en la vida, pues cuestiones de aprendizaje histórico, me cuesta incorporar en los eventos diarios que van de la escritura en solitario a un juego de fútbol, de los enfrentamientos con la muerte que todavía no cierran o los veo más cercanos, hasta el confinamiento carcelario, que no el de la pandemia, y la falta de muchas libertades por las que todavía peleamos, ya sea el 8 de marzo, en el mes del orgullo, o esas del día al día, sin agua, sin salud. La poeta y ensayista Teddy López Mills dice que no hay otra voz, que el yo en el poema, aunque lo disfracemos de un yo comunitario, nosotros, de un yo totalitario que inventa personajes para decir no soy yo, pero así lo enfatiza. Yo es otro, nos dijo Arthur Rimbaud. En todo caso, insiste López Mills, esa voz omnisciente que pretende representar a una comunidad es más chocante y pretenciosa que el tratamiento del yo por humildad, el yo pequeño, íntimo, que se reafirma en su propia incertidumbre. Con total arrogancia, no voy a discutir el adjetivo, además de todo lo anterior, yo abogaría por ese yo, el otro y el tercero, aunque se contradigan. Esto es la democracia, un bien indispensable y casi nunca justo. Esto es lo que he intentado desde múltiples rostros y poemas. A ver si ahora coincido con alguno antes de que muramos o perdamos el juicio. A ver si yo respuesta. Bien,
¿Ustedes o nosotros o qué? Pues si quieres, le hago otra pregunta a Julio, que va más o menos de la mano. Por cierto, muy buen texto, muy padre texto, lo disfruté mucho sobre tu obra. De lo que mencionaste, Julio, ahorita sobre tus cuentos, una parte que me llamó mucho la atención es la intertextualidad que hay y el intercambio de personajes que hay dentro de todo el libro, ¿no? Es un recurso que se ha usado, ¿no? En muchos cuentos, pero a mí me llama la atención en qué momento planteaste esa historia que puede como hilvanarse de un principio a un fin a través de cuentos que realmente son cuentos independientes. No sé cómo te lo planteaste, hacia dónde pretendías llegar, qué tanta intencionalidad tenías a través de ello y qué tanto querías desmarcarte de la tradición del norte, ¿no? De la violencia. Y enfocarla en esta manera, ¿no? Más en cuestión de pérdidas, de inocencia, ¿no? Y descubrimientos, que pues, más o menos qué tanta intencionalidad tenías a través de eso. Igual, no mucha, pero sí, ¿no? Tampoco puedo decir que todo fue sin querer. Eh, Me estoy acordando de dónde, quién, de qué personaje. Y pues básicamente es por la idea que me gusta, que es no contarlo todo, ¿no? Valga el título de Monje, de su novela. Es decir, dentro de alguna escena, algún personaje no se cuenta qué pasó con él, pero hay un cuento ahí, ¿no? Que no se está contando. Por ejemplo, el cuento que les comenté que se llama El Diablo en Bicicleta, el personaje se llama Bruno Salamanca, que tiene 15 años alrededor. Este personaje pues le pasa algo muy gacho en la colonia y se tiene que ir y se va. Obviamente ya no sé si el lector ya no va a saber si va a volver, si vuelve después, porque ahí se acaba el cuento, ¿verdad? Es algo que ocurre, un cuento que ocurre en una tarde, y uno de los cuentos más largos también para que se preparen. Entonces, más adelante, en el cuento que se llama El hambre de los gusanos, hay otro personaje que no tiene nada que ver o poco que ver con Bruno Salamanca, pero este personaje del cuento El hambre de los gusanos está huyendo, están buscando en la colonia algo para amenizar su realidad, y llega a casa de Bruno Salamanca, ¿no? Pero nada más lo saluda y ahí está Bruno Salamanca sentado, rodeado de humo y ya, así aparece nada más. Entonces ahí es como alguna respuesta de qué pasó con Bruno Salamanca 5 años después de lo que pasó en el primer cuento, ¿no? Pero yo no cuento qué pasó con Bruno Salamanca. Entonces, no sé si a eso te refieras y hay algunas, ¿verdad? Hay algunos ejemplos así, pero nada más es como ahí un regalito al lector que se vaya con lo que él quiera pensar e imaginar. También está un personaje esquizofrénico que está en el borde de un precipicio literal y que resulta más adelante ser padre de unos de los otros protagonistas de otro cuento. Todo ese juego me llamó mucho la atención y creo que hace que el libro se unifique de una manera muy chingona, la neta, porque terminas el libro como si con una sensación de que has leído una novela, pareciera, ¿no? Entonces esa parte está muy padre y es unir esos puntos que menciona, esas historias que no están contadas, es un ejercicio que hace uno al leer este libro que es muy gratificante. Sí, me agrada eso que digas lo de la novela, ¿no? Obviamente no es una novela, son cuentos independientes y autónomos, pero se logra entonces mi objetivo de crear un universo, ¿no? Creo que muchos aspiramos a eso, a crear tu propio universo inventado, recreado a partir del que tú vives y de la gente que te rodea vive. Obviamente si tengo dudas, si alguien de Francia o de Siberia leyera el libro, no sé qué mundo decadente imaginaría donde vivimos los mexicanos, ¿verdad?
que no está tan alejado de la realidad, basta irse a unas cuadras, ¿no? Entonces, por ese lado, pues gracias por tu lectura y pues invitarlos, ¿no? a que se echen un clavado al universo de los gusanos que pues no podemos decir que es inventado, que es real, obviamente es ficción, pero tiene toques reales. A muchos es muy común que un lector te diga, ¿sabes qué? Esto yo lo vi, fue aquel día, ¿no? O ese lugar lo conozco, ya he ido. Y, güey, no, yo lo inventé. Ese lugar no existe. Eso que pasó, no pasó. Entonces, estamos tan mezclados con la ficción y la realidad en cuestiones, en temáticas de la violencia, aunque no nos guste, pero todos lo hemos sufrido directa o indirectamente, ¿verdad? Entonces, el universo se recrea y pues al parecer se recreó bien. Gracias. Bien. Yo le preguntaría a Luis Armenta ahora, en términos del ejercicio escritural, Luis, ¿qué tan distinto te sentiste al poeta que ha escrito los veintitantos libros anteriores? ¿Y cómo fue ese proceso? Porque yo encuentro textos dentro de Contradicción donde incluso por momentos como que te resbalas un poquito hacia este Luis al que yo estaba acostumbrado como lector, pero vuelves al canal de la concreción del discurso que planteas en este libro de Contradicción. ¿Tú te sentiste cómodo? ¿Te costó trabajo? ¿Rompiste con muchas, digamos, con muchos hábitos, con muchas costumbres que ya había en tus libros anteriores, ¿no? Y de pronto este libro es una propuesta completamente diferente. ¿Te sentiste así o se dio de manera natural este crossover? Bueno, es que la perspectiva es muy distinta desde lo personal, ¿no? Creo que de Voluntad de la Luz, Ebriedad de Dios hay distancia, que Enola Gay o Yamin Ismael tienen distancia con Ebriedad de Dios. Entonces me parece, y siempre estoy intentando libros distintos, porque uno va creciendo y va adquiriendo tanto hábitos como vicios que se van a reflejar en la obra, ¿no? Con la cercanía, al cumplir los 60 años, por ejemplo, hubo un choque. Me metí en un grupo de nuevas masculinidades para entender lo que estaba ocurriendo con los más jóvenes y me salí pitando, me corrieron del grupo porque yo estaba cuestionando y ellos me decían, es que tienes que pintarte las uñas, que te tienes que pintar el ojo, que tienes que usar un aretito para que no te avergüences de ser homosexual. Y esta facha del pantalón de mezclilla, la camisa de cuadritos y que no me sé sentar con la pierna cruzada, les molestaba. Entonces dije, pues ¿qué voy a aprender? Mejor yo ya voy de salida porque ellos se entiendan con el mundo más joven y a mí que me dejen en paz. Y entonces estas reflexiones se van cargando hacia los poemas, ¿no? Hubo momentos también del humor que aparece, por supuesto, porque yo juego mucho y comparto en redes que todo lo que uno comparte no siempre estás de acuerdo con eso, ¿no? Yo me divierto mucho y luego me están acusando, es que es transfóbico, ¿no? Porque subiste un meme. Pero estoy en las causas, estoy en algunas marchas, ¿no? Colaboro, dono y tal. Eso no se ve en las redes. Se ve que compartiste un meme, que te divertiste, que los demás no supieron leer y que te están fregando por ese momento de humor. Todo esto hace crecer los discursos, hace que se desenvuelva uno de manera distinta también y por eso le quise llamar Contradicción. No porque solo el lenguaje del poema esté en oposición en mucho tiempo, no porque refleje épocas distintas. Hay poemas en el que aparece lo coloquial, lo ensayístico. Hay una parte de un poema que ya estaba escrito para Minerva, entonces no le quise dedicar el libro, ya era muy obvio, no esperaba ganar el premio y lo ganó, entonces pues ya no tiene caso que el poema y aparte el premio ya lleven el nombre, pero se van involucrando en un mestizaje que creo que es lo que nos va haciendo, o por lo menos a mí me va haciendo día con día, ¿no? Voy aprendiendo de experiencias, voy desechando cosas, voy desechando tipos de poemas y creencias, sigo siendo bastante religioso en mis figuras, lo dijiste muy bien, antes me acostaba con Dios, luego ya nomás salíamos de paseo y ahora lo pongo a tomarnos un cafecito y discutimos bastante bien, ¿no? Pero no dejo de tener esa figura cerca, por supuesto. La veo en algunos compañeros, aquí quise hacer también un poco de juego con este acorde, con este discurso de juicio y todos los poemas están dedicados a amigos, hay muchos amigos de Monterrey por supuesto en los textos, algunos poemas les van a gustar, algunos se van a sentir incómodos, mi esposo me dijo, avísales por favor que les estás dedicando el poema, porque si no puedes tener algún riesgo, ¿no? Ahora con esto de la ventilación y
el ventaneo, por cualquier cosa. Algunos en los mandí y algunos no. Justamente como dices tú, si me llega la represalia sabré qué hacer, ¿no? Si hay una demanda civil, pues la contesto. Si nada más es quemarte en redes, lo voy a dejar pasar porque uno se va haciendo muy flexible con la vida. Nos golpean tanto todo el tiempo, ¿no? Y por eso aparece aquí un partido de fútbol. Estoy muy acostumbrado, yo jugué fútbol mucho tiempo. Y además era de los golpeadores, porque no soy bueno ni para correr, ni para anotar goles. Me pusieron de centro defensivo, pues lo único que hacía era patear. Y era bueno pateando. Entonces, a la vida también de pronto hay que patearla y a veces nos toca dejar que corra el balón solo o darle un empujecito para que corra más rápido. Y eso lo he hecho con el libro. A ver, sí, creo que tiene razón José Javier Villarreal, ya hablamos demasiado. Si alguien quiere comentar, pueden hacerlo ahora. Justo José Javier quiere hacer algún comentario. Bueno, yo quisiera un poco enlazar, si es que es posible, las dos presentaciones. Por un lado, me quedé con un concepto que no estoy de acuerdo, pero en absoluto, de que la literatura del norte, la tradición de la literatura del norte sea la violencia. O sea, se me hace como que es una visión muy, muy parcial. Bueno, ¿por qué? No? Porque, bueno, pienso en Daniel Sada, pienso en Gardea, pienso en Federico Campbell, pienso en Elizondo, en Víctor Rascón Banda, pienso en una serie de autores, en Alfonso Reyes, en Julio Torri, bla, bla, bla. Entonces, ¿hay violencia? Sí, pero de que eso sea lo que define la literatura del norte es un reduccionismo que no hay que dejar pasar. Y por el otro, algo que me gustó mucho de lo que dijo ahorita Luis, es como de llegar a ese momento en que el autor, si bien no se lee, sí se atiende lo hecho. O sea, ¿qué he hecho? ¿A dónde voy? ¿A dónde he ido? Muy valioso y creo que muy, más que valioso, necesario que el autor se pueda plantear o quiera plantearse hacer un libro diferente en cada estación. Tenemos la idea esa borgiana, que sí le creo mucho, de que uno va escribiendo el mismo poema y se repite mucho, ¿no? Pero creo que en esas repeticiones es donde hay la conciencia. O sea, porque no es imitarse a sí mismo, es repetirse, es decir, bueno, esto que me obsesiona, esto que me gusta, esto que me aterra, estas lecturas que me marcaron de joven, que sigo leyendo a los 60 años, esos autores, cómo se transminan en mi obra y a dónde me llevan. Entonces creo que no conozco tu libro, Luis, digo, no lo he leído, pero me gusta mucho lo que dice el otro Luis, o sea, de esa lectura que remonta, o sea, que va o busca caminos diferentes o tonos diferentes o quizá haya tradiciones diferentes, no lo sé, pero qué bueno, ¿no? Porque airea mucho, ¿no? Bien, gracias, José Javier Villarreal. Si alguien más quiere hacer algún comentario para cualquiera de los dos libros, yo creo que es una mala idea, y una vez le decimos a la universidad, es como una mala idea juntar los dos ganadores, ¿no? No, digo, la verdad es que me parece que merecería cada uno su propio espacio, porque al final ni tú vas a terminar de concretar la charla con el ganador de cuento, ni yo con Armenta, ni el público. Entonces, hay para la próxima, ¿no? Como que por separado mejor. ¿Verdad que sí, Gaby? Ven, tenemos razón. Oigan, ¿alguien más quiere hacer algún comentario a cualquiera de los autores? ¿Yo puedo? Claro. Estoy de acuerdo con el compañero. Sería muy injusto reducir el trabajo de Revuelta, de Daniel Sada, quien por cierto acabo de leer casi nunca su novela. Entonces, sin embargo, hay que ver, ¿no? los tiempos. Yo no me considero que escribo del narcotráfico. Y ni de la violencia en particular organizada, ¿no? Sino de la vida misma, es lo que según yo trato. Sin embargo, pues es lo que hay, ¿no? Aunque no nos guste. En todos lados, ¿no? Mazatlán, yo soy de Mazatlán y se esconde, ¿no? Por su condición turística, pero existe.
En Culiacán no se esconde tanto y hay más. Y cada lugar, ¿no? Tamaulipas tiene su contexto, Chihuahua tiene su contexto, los autores de cada ciudad abordan la violencia de forma muy diferente, pero la van a abordar inevitablemente, creo yo. Pero ya reducirlo a literatura del narco, que obedece a esta oleada de hace 10, 15 años, sí sería como que muy, muy injusto para otros autores. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna observación a los autores o preguntas? Ahí hay una pregunta atrás con... No, otro día con más calma. No, no te creas. Tenemos 5 minutos. Pues un fragmento porque... completo. La cuarta también podría ser, pero no es fragmento del libro, aunque está mejor, ¿verdad? Me estoy acordando de Pedro Isla, que fue jurado. Él me dijo en la presentación de la premiación virtual, léete el primer párrafo del cuento que se llama Personas a las que prendimos fuego. Porque me dijo él desde su punto de vista, quizás puedas compartirnos por qué, que en ese párrafo se reduce o se resume la idea de todo el libro. Yo no lo sé, ustedes o Pedro que nos explique, pero en deuda con él, porque en la presentación virtual no lo hice, leí otro párrafo, se me olvidó. Pero lo leo, es el único cuento que narra una mujer, pasa serie de situaciones como todos, y dice: me siento bien tranquila por haber matado a mi esposo, tía. La basura no se saca sola. Deberían agradecerme. Algunos periodistas dijeron que lo maté porque no quiso ayudarme a fregar los platos. Qué tontería, ¿no? Cuando la gente muere, ellos hacen dinero. Yo le voy a contar por qué lo hice. Mi Pamelita lo sabe. Por eso se la llevaron lejos. Me la arrebataron. Y yo me vine al rancho con usted, tía. Y ese es el primer párrafo, ¿verdad? Ojalá y dé pie a que quieran leerlo. Gracias. Bueno, leo el texto de Presuntos Implicados, que tiene una cita de Manuel Alejandro, que dice: algo se me fue contigo. Algo se nos va perdiendo con la literatura. Alguna libertad de ser románticos, ilusos, cursis, por el temor a parecer menos intelectuales, quizá desencantados, en un siglo que apuesta por la deshumanización y la homogeneidad, aunque le disfracemos de sarcasmo y frescura. Se le llama poesía a casi cualquier cosa fuera del corazón, mientras no duela, no incomode las vísceras, pero sí las pupilas de quien afuera lee, quien aplauda las ausencias de un pálpito que ensucie la humanidad en uso. Borrón en el papel sin que nos manche el músculo o el hueso. Ese yo, ahora maldito, bastardo, insuficiente para hablarle de usted irrespetuosamente, a lo que no comprendo y aparto de mi vista, para no avejentarme de ese nos ya tan lejos de mí que parece otra cosa. Pero ellos lo sabrán. A yo no le interesa lo que no arde. Yo no es algo que al otro me preocupe. Me preocupas más tú. Si tú te vas, se muere lo que pienso aunque no escriba. Robert Frost nos conmina a cambiar las ideas por lenguaje, pero no es tan sencillo. Ya vi que los pronombres alteran nuestro ritmo. Imagina si ocurre la síncopa del alma. Yo tendría un aneurisma en el verbo vivir. Yo podría conjugarlo si no implica estar juntos. Por eso pienso en tú. Si el corazón dictara los etcéteras, no agobiaría la espera con su temblor de sueño. Ese cuerpo que abandona su gis en la figura echada en los supuestos, como si todos los presuntos implicados fueran Dios, pensaría: el sexo del poema es infinito, pero el género es todos. Y luego, porque existo, me duele más tu madre, que se nos fue unos años después de nuestra boda. Y no hay verso en el cual logre dudar si es que hubo incendio. No hay poema que pueda cicatrizar la herida de tus ojos, ni ese cielo nocturno de algunas desveladas. La jurado lo sabe. También ella se ha ido,
aunque el juicio final sea una escalera que baja al corazón de todos, por lo tanto, ninguno. El dolor no me sacia ni me llena. La poesía no embellece si hace falta en la palabra madre o la silabación del hijo. Las palabras nunca nos transparentará como una lágrima. Su reflejo inexacto da cuenta de las pérdidas cuando los que se van somos otros, no ese tú que nos hizo del ojo al corazón en su ceguera. Si hubiera un Dios en la poesía, si no se hubiera ido de los poemas, serías el unigénito, aunque te condenaran nada más por ser tú el exilio de todos. Pero si hubiera un Dios en la poesía, estaría en ese gis, cual residuo del fuego que da forma a la ausencia. Muchas gracias. Agradecemos su presencia. La Universidad Autónoma de Nuevo León les invita a visitar el stand de la editorial universitaria donde estarán firmando los libros, los autores. Muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a los siguientes eventos de la UAN Leer 2022. Los pasillos del Colegio Civil, Centro Cultural Universitario, serán testigos, una vez más, del encuentro entre los libros y sus lectores. Con el Colegio Nacional como invitado de honor, la agenda incluye más de 70 actividades con la presencia de personalidades de la literatura y la academia como Sofía de la Mora, Luis Fernando Lara, Susana Lizano, Juan Villoro, Alejandro Palomas, Leonardo López Luján, Hernán Lara Zavala, Beatriz Espejo, Jasmina Barrera, Alberto Ruiz Sánchez, Silvia Cherem, Benito Taibo, Janet L. Clarion, Celia del Palacio, Imanol Canellada, Cecilia Udave, Florentino Solano. Consulta la programación completa en wanleer.uanl.mx. En su 12ª edición, UAN Leer comparte y vive los libros por el saber.